nosotros hablamos de los sistemas rectificadores, hablamos de sistemas de dos tipos, básicamente. Los sistemas que son controlados y los no controlados. Cuando hablamos de sistemas no controlados, estamos hablando de circuitos que se construyen o se elaboran o se diseñan utilizando diodos normales, los diodos semiconductores. Cuando trabajamos o mencionamos los rectificadores controlados, es porque estamos haciendo referencia a circuitos que funcionan con tiristores. Llámese SCR o llámese Trias o llámese IBGT, cualquiera de esos tipos. Ahí aparecen dos circuitos que nosotros analizamos, o sea, básicamente se trabajaron, o se debieron trabajar en electrónica 3. Los dos son rectificadores de onda completa. Son rectificadores de onda completa porque aparecen en uno 2 diodos y en el otro 4 diodos. Son sistemas controlados porque son tiristores. Si nosotros vemos los símbolos que aparecen ahí, hay un elemento de control de cada uno de esos diodos que está abierto porque no está dibujado el circuito de control. El circuito de control puede ser cualquiera de los sistemas de control que nosotros que se estudiaron en electrónica 3. O sea, eso puede ser circuitos RC, puede ser con UJT, puede ser con amplificadores operacionales, con microcontroladores, con lo que ustedes quieran. Simplemente alguna circuitería que permita sincronizar el disparo de uno y de otro de los dispositivos que están ahí, o de alguno de los dispositivos que están ahí. El primero de ellos es de 2 diodos, la estructura es idéntica a lo que es un rectificador con diodos normales, o sea, es de 2 tiristores, es idéntico al de los diodos semiconductores, igual que el que está abajo, que es de 4 diodos. Eso es simplemente el que aparece, o sea, la estructura es la misma que aparece en todos los libros de electrónica 1, eso que tiene una forma de rombo. Ahí simplemente está dibujado como un puente H, pero ese puente H que está estructurado ahí no es más que el equivalente de ese circuito que está dibujado en forma de rombo. Aquí en este caso tenemos 4 tiristores, de 1, de 2, de 3 y de 4. Y por supuesto funcionan igualito como funcionan los diodos semiconductores normales. Ahí aparece una ecuación, que es una de las ecuaciones que permite poder determinar el voltaje medio en la salida. Cuando nosotros hablamos de voltaje medio, estamos hablando de un voltaje constante. Un voltaje que no es alterno, es constante. O sea, podríamos decir que es DC, prácticamente. Aquí aparecen algunas ecuaciones que permiten trabajar con este tipo de sistemas. Las ecuaciones comienzan a cambiar, por supuesto, con relación a lo que es las ecuaciones que se utilizan normalmente para los sistemas de diodos semiconductores. Si nosotros queremos determinar el voltaje de salida en uno de esos dispositivos, se calcula mediante esa integral que está ahí. Y si se desarrolla esa integral en condiciones ideales, resulta la ecuación que está del lado derecho al resolver la integral. Cuando nosotros determinamos el voltaje medio de salida, ese voltaje es, como acabo de decir, constante. O sea, es como si nosotros estuviéramos determinando un voltaje DC. Y luego nosotros podemos calcular la corriente que circula por la carga. Si la carga es resistiva, únicamente resistencia, es simplemente aplicar la ley de Ohm. Si conocemos el voltaje medio de salida y conocemos el valor de la carga, simplemente dividimos VO entre R. Y eso nos da la corriente que circula por la carga. Que al final es dividir la ecuación inicial, Vm sobre pi multiplicado por 1 más coseno del ángulo, sobre R. Y resulta lo que está ahí. Resulta la ecuación que está ahí reflejada. O sea, esto que está aquí no es más que la expresión que aparece aquí de primero. Multiplicado por R. Dividido entre R. Cuando hablamos de corriente eficaz en la salida, se emplea esta ecuación que aparece acá, que es la misma ecuación del voltaje eficaz. Porque cuando nosotros trabajamos con valores senoidales o con señales,
no es solamente podemos determinar el voltaje eficaz, también podemos determinar la corriente eficaz, porque la corriente puede ser expresada como una señal senoidal o una señal cosenoidal, igualito. Incluso la potencia también. O sea, si nosotros graficamos todas esas variables, nosotros podemos tener una gráfica que nos representa el voltaje y puede ser función senoidal o cosenoidal, pero también la corriente puede representarse de la misma forma y la potencia también. Porque si nosotros combinamos dos señales senoidales o cosenoidales, vamos a obtener una equivalente. O sea, una señal que es equivalente. Nosotros tenemos, o sea, vamos a trabajar con la corriente eficaz. Nosotros podemos utilizar la ecuación que sigue a continuación. Eso es siempre y cuando la carga sea resistiva. Porque si la carga no es resistiva, nosotros no podemos utilizar R, debemos utilizar Z. Porque si tenemos una resistencia y una bobina, ya la carga deja de ser R y pasa a ser una impedancia. Entonces ese factor R ya no es válido. Ese es válido cuando la carga es netamente resistiva. Cuando la carga es inductiva o capacitiva, nosotros tenemos entonces que determinar el Z. Y nos quedaría PM sobre Z. Por supuesto, nosotros vamos a utilizar Z y lo que vamos a utilizar es el módulo de Z. No vamos a utilizar ángulos. No vamos a utilizar números complejos. Sino que vamos a emplear solamente el módulo. Simplemente eso que significa raíz de R cuadrado más X cuadrado. Y la X puede ser inductiva o capacitiva. O puede ser las dos cosas. Y si cuando aparecen las dos cosas, tiene que ser la diferencia de la inductiva menos la capacitiva. De todas formas, si la impedancia, si la reactancia es negativa, eso no importa porque ese término va a estar elevado al cuadrado. Al final nosotros no podemos obtener Z negativas, ¿verdad? Porque no deberíamos. Aunque por ahí a veces dan resultados extraños. Esa ecuación que aparece allí, de calcular IRMS, cuando nosotros trabajamos con ella, tiene que estar expresada en forma, o sea, el cálculo tiene que hacerse en forma, no de ángulo, sino de radianes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a obtener una corriente y al final necesitamos un valor. No necesitamos un ángulo metido ahí. ¿Qué vamos a hacer con ese ángulo ahí que nos dé coseno o no sé qué cosa? No, ese ángulo que aparece ahí debemos convertirlo en radianes. O sea, y esos dos veces el ángulo también tiene que estar convertido en radianes. Quiere decir que ahí hay que sacar la raíz esa en función de valores en radianes. Y por supuesto la última que aparece ahí, que es la potencia, es la ecuación normal de potencia cuando la carga es resistiva, que es la corriente RMS al cuadrado multiplicado por la resistencia. Por supuesto que la corriente RMS al cuadrado tiene que ser calculada con la expresión anterior. Con la expresión anterior. Ese cumpleaños pana este. No. Sí. Aquí aparece un ejercicio que después vamos a resolver. Por ahora lo vamos a dejar ahí planteado. Está planteado y pide una gráfica, pide la tensión media, pide la corriente que circula por la carga, pide la potencia promedio, pide el valor máximo de la corriente en cada tiristor. O sea, cuando vayamos a hacer los ejercicios, hacemos los ejercicios. Ahorita esto es simplemente una demostración de lo que vamos a utilizar. Pero hoy quiero trabajar con la parte teórica de este proceso. Aquí aparece un rectificador trifásico de media onda no controlado. Si vemos el circuito, es no controlado porque no son tiristores. Estos son diodos normales.
y la carga en este caso es resistiva. Tenemos aquí un transformador y ese transformador, el primario del transformador está conectado en delta y el secundario del transformador está conectado en treinta. Y ahora no es una bobina solamente, una bobinita con otra bobinita. Ahora estaríamos trabajando con sistemas Trifásicos. entonces, un rectificador de media onda no controlado, un ejemplo es ese circuito que aparece aquí. Cuando nosotros trabajamos con este circuito, aparecen las señales que creo que yo les hablaba en la última clase y les decía que las señales estaban desfasadas 120 grados eléctricos una con respecto a la otra. Si nosotros observamos acá, esta corriente, este voltaje que está aquí, B1 parte desde cero, pero B2 parte acá, 120 grados de diferencia, y B3 parte de acá, que son 120 grados también de diferencia. Ahí aparecen las tres señales del sistema trifásico. Las tres señales de los tres voltajes del sistema trifásico. Esto es lo que resultaría de corriente funcionando con una señal, aquí con la otra señal y este con la otra señal. Y esta sería la combinación de todas las tres señales, la representación de la rectificación de las tres señales, donde aparece la forma en que conduce. Aquí conduce el diodo 1, aquí conduce el diodo 2, aquí conduce el diodo 3. Quiere decir que aquí termina el periodo. Ahí es el periodo. Luego tenemos el diodo 1, después el diodo 2 y el diodo 3 y esto se repite acá. Estos son los 30 grados de diferencia que tiene la corriente. Que yo les dije a ustedes que cuando se representaba fasorialmente la corriente iba desplazada 30 grados con respecto al voltaje. Que son los 30 grados que representan. Porque estas gráficas están hechas en función de corriente, no de voltaje. Las de voltaje son estas, pero estas están hechas en función de la señal de corriente. Igual nos da señales senoidales, rectificadas y todo igualito, porque eso es una señal. Una representación simplemente de un funcionamiento. En este caso, la rectificación. Profe, ¿y eso que está abajo? Eso es el voltaje, ¿qué dice aquí? BD. D. Sí. Ella dice raíz de 3 por voltaje de medio. Menos. Veo bien aquí. Creo que dice raíz de 3 Por BM. Por BM igual a tip. Esto es el voltaje, perdón, esto es el voltaje al diodo. O sea, esto es el voltaje que se puede producir en un diodo. O sea, una señal que nos puede quedar acá, diríamos, de residuo o de diferencia que puede producirse cuando el sistema está funcionando. Cuando el sistema está funcionando. Vamos a ver qué es lo que sigue aquí. Esto es un rectificador de onda compleja, no controlado también. El que vimos anteriormente era de media onda. Este es de onda completa. Aparecen las tres barras que aparecen ahí. Tres barras alimentadas por un sistema que está conectado en estrella. Si vemos esta conexión, ¿Qué estrella? se unen los tres en un mismo punto, por lo tanto esto es un sistema de estrella. Está conectado aquí en los tres puntos y tenemos acá una carga. Aquí aparece la señal. Aparece una, aparece la otra y aparece la tercera. Y aparecen unas imágenes ahí de esas. O sea, hay unas que realmente son el complemento de las que ya aparecen ahí. Pero las tres que se analizan acá son estas, que es el voltaje CB, esta, que es el voltaje AB, creo, Sí. y esta, que es el voltaje BC. Hace. AC. Bueno, estas tres. Estas son las tres que se analizan. Y según esta gráfica, y según una teoría que hay después, que se explica acá,
solamente pueden funcionar 2 diodos a la vez. 2 diodos a la vez. Y los 2 diodos no pueden ser de la misma barra. Tienen que ser en forma cruzada. Tienen que ser en forma cruzada. Nosotros tenemos 3 puntos aquí, A, B y C. Cuando nosotros hablamos de una señal como esta, CB significa que esta es el positivo y esta es el negativo. O sea, C es Igual aquí. positivo. Este es el positivo, este es el negativo. Este es el positivo, este es el negativo. La primera letra es el punto positivo, la segunda es el punto negativo. Esto se analiza por intervalos de 60 grados. Esto es Peter de 60 grados, ¿no? Sí. Si no me falla la memoria. 180 entre 3. 60. 60, 60, 60, 60, 60. Hasta completar el periodo. ¿Cómo se sabe cuáles son los 2 diodos que conducen en cada intervalo de ese? Nosotros tenemos que irnos a la gráfica y trabajar, por ejemplo, aquí, el primer intervalo. Este que está aquí. Desde aquí, hasta donde está la línea segmentada. Y vemos las tres líneas. Esta que está aquí. Esta que está aquí. Y la otra es esta que está aquí. De estas 3, ¿cuál es la más positiva? La primera. La primera. CB. Sí. La que está a 120 grados hacia arriba. Si es CB, esto quiere decir que este punto es positivo Positivo. y este es negativo. Si este punto es positivo, ¿cuál de los 2 diodos conduce? El de arriba, ¿verdad? El de arriba. Y si este es el negativo, ¿cuál de estos 2 conduce? El de abajo. El de abajo, el 6. Conduce aquí el 5 y el 6. En el primer intervalo son esos los 2 diodos que conducen. Tiene sentido. En el segundo sería el 6 En el segundo, buscamos cuál es AB. la más positiva aquí. La que está en 0 grados. Esta, AB. ¿verdad? Esta es la más positiva porque está bien aquí. Y esta, a pesar de que va subiendo, esta que está aquí. Y tenemos esta que está aquí. Quiere decir que esta es la más positiva. ¿Cuáles son las letras que hay aquí? AB. A, B. Profe, Positivo, negativo. A positivo hacia arriba. esas letras siempre. Esas letras son dependiendo de la secuencia de funcionamiento del sistema. El sistema puede funcionar en forma horaria o en forma antihoraria. Yo puedo tener AB, BA, CD. O puedo tener A con C, C con B, y B con A. Eso depende. Eso depende. Ya esto está predefinido y tenemos que analizarlo con eso que está predefinido. A y B dijimos, ¿no? Sí. Positivo o negativo. Positivo, ¿cuál conduce aquí? El de arriba. De 1. De 1. Negativo aquí, ¿quién conduce? De El 6. 6, el 1 y el 6. Aquí estamos. El 1 y el 6. Profe, no debería ser 16. ¿Cómo? O sea, 1, 6. Eso no importa. Son los 2 diodos que conducen. Los 2 diodos que conducen. O sea, no tienen que estar en orden positivo y negativo. Sino simplemente nombrar los 2 diodos que conducen. En el otro. Aquí, ¿cuál es el más positivo? Este. ¿Y esto es qué? AC. Positivo, negativo. De 1. ¿Cuál conduce en esta barra? De 1. El 1. ¿Y en esta barra? De 2. El 2. 1, 2. 1, Y 2. así sucesivamente hasta completar los 6 pares. 6 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares. Aquí, este es el periodo de la señal. Y esta es la señal certificada, que aparece en la carta, en el sistema de espacio. Es así como funciona. La explicación de eso aparece ahí en el material ese. Si no me falla la memoria, eso ya está en la página. Y ahí explica exactamente lo que yo les digo por palabra. No pueden conducir todos de la misma barra.
se debe buscar los puntos aplicando lo que es la ley de Kirchhoff. Tienen una secuencia determinada que es esta que está aquí, está definida en este caso, y se van analizando los diodos y lo van haciendo en valores de 60 grados. Digamos. Y ya tiene las tres firmas. Y esto lo tengo yo. Muerte por liposucción. Esta es la foto de la cuerda. Ahí explica entonces eso, ¿no? De los positivos, los negativos, o sea, explica técnicamente lo que yo les dije comparar. Eso sigue aquí, explicando eso, otra cosa, hasta la explicación de que se hace en 60 por 60 y que son 6 cursos. O sea, aquí en esta teoría le hace toda la explicación esa y yo se la dije comparada. Ustedes la leen y la asimilan mejor cuando tengan tiempo. Aquí aparece otro ejemplo. Otro ejemplo de un sistema donde el primario es delta, el secundario es estrella y este es no controlado. Aquí este es trifásico, aparecen las tres barras y la carga, en este caso, bueno, ahí no especifica, bueno, debería ser resistiva por la R, ¿no? Sí. Profe, ¿puede pasar que el primero sea estrella y el segundo delta? Sí, también. O que sea delta, delta, estrella, estrella. Eso lo que determina es la eficacia del funcionamiento de los sistemas, que no nos interesa analizar, que eso se lo dejamos a los electricistas. Eso se lo dejamos a la gente especialista en electricidad. Igual que los sistemas desbalanceados, se lo dejamos a los especialistas en electricidad. Esto es la misma gráfica de ahorita, los diodos que conducen, pero con el anterior. O sea, con esta que está aquí, con esta. Con respecto a esto. Es el mismo análisis que le acabo de hacer. Sería cuestión de que usted lo chequee para comprobar ¿verdad? Cuáles son los diodos que van conduciendo en cada Los números que la cantidad de corriente que están. estos números. Estos son los diodos que conducen. Ok. El par de diodos que va conduciendo. Comienza aquí en 30 grados. Estos son los 30 grados de la corriente inicial y luego lo va haciendo de 60 en 60. Hasta completar los seis pares. Los 6 pares de diodos. No, porque eso no se toma en cuenta. Esas son las, tomamos son las originales. Estas son unas ecuaciones que hay aquí, que luego vamos a ir utilizando a medida que vamos sacando los ejercicios. Incluso aparece por aquí una cuestión que es ZN y una cuestión que es IN. Porque, ¿qué es lo que ocurre? En estos sistemas, nosotros anteriormente yo les decía que había un IO, que era igual a BO sobre la carga. Pero recuerden que esos son sistemas rectificadores, donde queda corriente continua y corriente alterna. Aquella IO es corriente constante. En cambio, esta IN es alterna. Esto es alterno. Corriente alterna. Esto es corriente alterna. Y ZN se calcula así. Cuando tenemos inductancia. Cuando no tenemos inductancia, simplemente queda que ZN igual a R. Esta es la misma ecuación que vimos anteriormente y está reducida a este factor. O sea, cuando esto se desarrolla, matemáticamente queda esta. Y si dividimos 3 entre 3,14 y 16, da este factor que está acá. Y esto significa voltaje máximo o voltaje pico entre línea y línea. Ya vimos o comentábamos la clase pasada lo que era la diferencia de los voltajes en línea y los voltajes en fase, dependiendo de si el sistema es delta o estrella. Entonces esto significa el voltaje máximo entre línea y línea. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un sistema
un voltaje RMS, tenemos que convertirlo a voltaje pico, a voltaje máximo. La conversión de voltaje pico a voltaje RMS o de RMS a pico es exactamente igual si los sistemas son monofásicos, trifásicos, bifásicos, o sea, multiplicado o dividido entre raíz de 2. La raíz de 3 lo que nos determina son sistemas trifásicos. Que es este factor que está aquí, que es la potencia aparente. Esto significa raíz de 3 es un sistema trifásico y el voltaje de línea en línea RMS multiplicado por la corriente de la fuente, o sea, del generador, la corriente eficaz. O sea, el voltaje eficaz por corriente eficaz multiplicado por raíz de 3. Si no es trifásico, raíz de 2. Si no es trifásico, es sin raíz, porque es la función normal. Esto es un mismo sistema. Aquí tenemos, creo que contrario a lo que vimos anteriormente. Sí. Este es estrella, el primario, y este es el secundario, y este es no controlado. Aquí aparece otro ejercicio planteado, que vamos a calcular con las ecuaciones esas que aparecen por ahí, que son las que vamos a utilizar. Incluso están hasta los resultados, para que no tengan pérdida. ¡Qué bendición! Y esto que está aquí, no hay problema, si quieren muchos exámenes de los resultados. Y ustedes se encargan de ver cómo lo cuadran. No, no se Qué lindo. Aquí vemos la carga, ¿correcto? Un sistema trifásico, no controlado, y que aparece una carga. Pero la carga aquí aparece desglosada en 3 partes. Entonces podemos ver que la carga puede ser solamente resistiva, que es el primer caso. Puede ser una carga RL, que vemos que es una bobina en serie con una resistencia. O puede ser una carga capacitiva donde tenemos un condensador en paralelo con una resistencia. Entonces esas son las 3 posibles cargas. Si estamos trabajando aquí, estamos trabajando con R. Si estamos aquí o aquí, estamos trabajando con Z. ¿Por qué es Z? Esto es un puente igualito, trifásico, con tiristores, pero que emplea un dispositivo diferente al que hemos estado utilizando hasta ahora, que es IGBT. Ahí está el controlador. Que el IGBT es un dispositivo que tiene la característica de un MOSFET y de un BJT. O sea, se comporta en la entrada como un MOSFET, pero en la salida se comporta como un BJT. Pero que se utilizan para el gobierno y el control de altas potencias. En el caso cuando yo me refiero a alta potencia o sistemas de alta potencia, me estoy refiriendo básicamente a corriente, porque los voltajes son prácticamente estandarizados. Los voltajes son 110, 220, 440 o 480, si acaso 640. Y algunos otros que aparecen por ahí, 380, no sé qué cosa, tal, que son los sistemas que aparecen. Pero son valores básicamente estandarizados. En cambio, la corriente no es estandarizada. No hay nada en corriente estándar. Simplemente son sistemas que pueden ser corrientes muy bajas o muy altas. Y aquí tenemos igualito, o sea, esto es un sistema rectificador que se hace con esto. Y aquí tenemos un condensador que nos permite obtener entonces una señal DC, porque ahí ya le estamos no solamente rectificando, sino filtrando al mismo tiempo. Estos son los mismos gráficos que vimos anteriormente, pero en este caso son controlados. Tiristores, la carga, un sistema aquí en Y, un sistema en Y, tiristores, una carga inductiva. Y aquí pudiese ser de cualquier tipo, no está definido, se dice simplemente carga. Este es el mismo circuito que teníamos anteriormente, donde aparecen los 3 semiconductores, pero en este caso son 3 tiristores. Anteriormente aparecían 3 diodos. Y aquí aparece la misma fórmula que vimos anteriormente. El detalle es que ahora aparece el ángulo de disparo. Anteriormente el ángulo de disparo en los diodos normales es 0.
sea, si nosotros tenemos coseno y decimos que es 0 porque no hay ángulo de disparo o cualquier cosa, el coseno de 0 es 1. Lo use o no lo use, eso le va a dar 1. O sea que es como si no lo usara. Entonces, esto que está aquí, que fue exactamente la misma fórmula que vimos anteriormente, que yo les dije, esto es 3 sobre pi, multiplicado por el voltaje pico entre línea y línea, pero esta vez hay que multiplicarlo por el coseno del ángulo porque estamos trabajando con sistemas controlados y eso tiene un ángulo de disparo. Un ejercicio para practicar. Hacerlo en el Los sistemas, estos que están acá, nosotros vamos a trabajar con sistemas de 6 elementos, o sea, n igual 6. O sea, son sistemas que funcionan con eso, con los 6, solamente 6 pares, pero eso puede ser 12, puede ser 18, puede ser 24. O sea, yo puedo tener etapas acopladas de eso. Pero cada etapa que agregue tengo que agregar 6 diodos, y 6 más, y 6 más. O sea, no puedo agregar una barra solamente. O sea, porque no vamos a tener un sistema cuadrifásico, sino que es un mismo sistema que trabaja trifásico, pero que está acoplado con el otro. Y así sucesivamente. O sea, si nosotros trabajáramos con 12 diodos, entonces ya nosotros tendríamos que utilizar algunos valores que aparecen por ahí, que decía IN, ZN. Cuando uno dice IN, uno se está refiriendo a I6, porque está trabajando con 6 diodos. Si tuviese 12 diodos, tendría que decir I12. Pero nosotros, en los ejercicios, todo es suficiente con 6 diodos. ¿Puede estar acoplado uno trifásico con uno bifásico? No. Pero no sé el O sea, yo puedo tomar señal, pero no es lo funcional. Y te dicen, corto lo mínimo que va a hacer. un corto, explota ahí la planta, lo que. Aquí hay un ejercicio y esto es una tarjeta de esta que se utiliza a nivel industrial. Sí, bonito. Dicen que lo que más utilizan en Estas son las 3 barras. Y aquí vemos los 2 triptones. Estos que están aquí, que son unos tornillos. Están atornillados ahí. No son los SCR que utilizaron en la práctica contra el Vaticano. ¿Eso está aquí en Delta? Esto está aquí. No, de verdad no veo la conexión. Así es. Creo que esas son las 3 barras. Estas son las 3 barras. Ajá. Pero no me identifica si está conectado aquí o aquí. O sea, no veo la conexión. O sea, no sé si están conectados todos aquí en un punto o están cruzados. O sea, para formar, de todas formas, estas son las 3 barras. Y de aquí se hace la conexión hacia delta o hacia 3. Yo lo alimento con delta de 3. Incluso tiene un utilizador adicional aquí. Un adicional. Pero las 3 barras no me también. Las 3 barras. En este caso serían los sistemas, sería un sistema trifásico. Que puede ser directores o puede ser IGBT. Hay un dispositivo que se utiliza también en algunas circuiterías de electrónica y para este tipo de circuitos, claro, pero como apoyo, que son los MOSFET. Los MOSFET porque ellos pueden trabajar con corrientes elevadas. No son directores, pero pueden utilizarse en algunas aplicaciones. Por ejemplo, si usted quiere hacer un puente H para cambiar el giro del motor, usted lo puede hacer con MOSFET, dependiendo de la corriente que vaya a manejar, del motor, de la potencia que tenga el motor. Profe, me disculpa la pregunta, ¿qué diferencia hay entre el JFET y MOSFET? El JFET es como decir el 123. O sea, es el básico, es el dispositivo básico. El MOSFET, primero, tiene una estructura interna muy diferente, porque trabaja con una estructura muy diferente. Y segundo, que los MOSFET son dispositivos que se utilizan para alta potencia, básicamente. No es que no puedan, no los hay de baja potencia, también los hay de baja potencia. Es como los transistores, los VJT. Usted tiene el 123, pero tiene el 3055, que es metálico.
que es una carcasa metálica que tiene solamente dos paticas. Que el tercer terminal es la carcasa. Es la carcasa, que es el colector. Y eso se manejan corrientes elevadas. O sea, si usted va a calcular, por ejemplo, un dispositivo de eso, la corriente de base, jamás y nunca va a ser en microamperios. Van a ser miliamperios, porque entonces la corriente colector es en amperios. Claro. En amperios. Entonces, ahí está más o menos la diferencia entre lo que es el JP y el OP. El JP es como para utilizarlo en dispositivos de baja tensión, o sea, de baja señal, mientras que el MOSFET es para señal. Es como los transistores de potencia de los GJT. Los transistores de potencia se emplean para señales altas, no Claro. para señales bajas. O sea, no tiene sentido utilizarlo. Sería subutilizado, no es que no se pueda utilizar, pero sería subutilizado. Usted puede hacer un amplificador, necesita un JP y puede usar un MOSFET. Ajá, y le va a funcionar, pero lo está subutilizando. Eso es lo que tiene esta parte, lo demás sería comenzar los ejercicios de... Tenemos clase el viernes, ¿verdad? Sí, pero el viernes Tenemos el laboratorio. es la práctica. Ustedes tienen el procedimiento, ahí está descrito lo que van a utilizar. Son 3 diodos, creo, 3 diodos, 2 transistores, un LED. Creo que eso es lo principal, lo demás son resistencias. ¿Está eso en la plataforma? Sí, ya está No, pero subido. esto. Eso está también. Creo que yo lo conté también. De todas formas voy a revisar esta noche, pero creo que está en la plataforma. Lo otro es de la parte de la práctica, aparecen unas tablas y en esas tablas ustedes las van a llenar con valores medidos. No con conduce o no conduce, como lo hicimos en teoría. No, ustedes van a medir y se les marca 0.55. El diodo van a anotar ahí 0.55. Entonces, Pero eso- el teórico eso se mide, ¿Cómo? profe, yo- ¿Los teóricos irían o no irían? Eso, o sea, eso el teórico te comprueba, o sea, tú lo analizas, pero para la práctica, Hay que poner valores reales. Ya con la 6, con la 6 y en la L6. No, yo quiero de tu vida y determine. El diodo no conduce, pero marcó 0,2 voltios, entonces tú me vas a dar 0,2. Profe, y en la práctica tenemos que hacer el informe con los cálculos teóricos o solamente le entregamos los prácticos. No, solamente la parte práctica, pues como son tablas, entonces habría que hacerlo 2 veces, 3 veces. Sí, mucha tabla. Me interesa es la parte del desarrollo de esa práctica, o sea, el reporte de lo que se vaya a hacer en la práctica. Preguntas. De momento, el día del examen. El día del primer examen. Profe, ¿cuándo va a ser el primer examen? Eso voy a preguntar. ¿Cuándo sería el primer examen? Chacho. No preparo la planificación de ninguna de las materias. Ya no comí torta. Hermano, calmate. Ahí la medición de lo que está ahí se anota y se puede comprar una tabla si ustedes quieren. Pero si no, simplemente van anotando IE igual tanto, IB igual tanto, IC igual tanto. Se mide los entregados y también lo puedes simular. Pura gente exitosa. El D debe aprender cuando está haciendo y debe switches. Si ustedes quieren utilizar un cablecito para abrir y cerrar. Mejor. La última vez usé un deep switch y bueno. Los voltajes tienen que ser niveles de voltaje. O sea, si ahí dice 0 voltios, ustedes tienen que conectar el punto a tierra, al negativo, no dejarlo abierto. Abierto no es 0 voltios. Abierto no es 0 voltios. Usted tiene ahí abierto eso y ahí voltaje. Sí. O sea que abierto no es 0 voltios. Exacto. Si es 0 voltios, tiene que estar conectado a 0 voltios. A tierra. A tierra en ese caso, para la referencia. Incluso cuando se trabaja con sistemas digitales integrados, usted deja un pin abierto y eso lo interpreta como 1. Si no lo hicieron nunca en digital.
Sí, sí, Pero eso ocurre. Sí, sí. Lo dejan abierto. Creo que y- sí. En digital pasaron muchas cosas. Por eso hay que quitar los niveles de voltaje y conectarlos a tierra, porque si no, eso no da las tablas, no da los circuitos. Si son contadores, no cuentan, Claro. se vuelven locos. Creo que por eso no me dio la última práctica de digital. O sea, porque los niveles son niveles de voltaje. O sea, si usted tiene cero lógico, el cero lógico está entre 0 y aproximadamente 0.8, 0.7, 0.9. Y el 1 lógico está entre 2,5 y 5 para TTL. Para hacer moja otra cosa. Nos vemos entonces el viernes. Y Listo, después pues. hacemos, ya en la próxima semana escuchamos con estos ejercicios.